La pequeña Sofía, de 5 años, estaba literalmente pegada al cristal del escaparate, mirando hipnotizada un pequeño pony de plástico con la crin morada. Para ella no era un simple juguete, sino un sueño hecho realidad, sacado de un anuncio de televisión. Ana, al ver los ojos brillantes de su hija, sentía como los últimos billetes le quemaban los dedos en el bolsillo de la chaqueta. Llevaban 2 días comiendo pasta sola, pero la niña será feliz, sonrió con amargura para sus adentros. Y, apretando con más fuerza la manita de su hija, cruzó con decisión el umbral de la bulliciosa cafetería. La fila avanzaba lentamente, pero Ana no notaba el calor sofocante, hasta que una voz, tan familiar que le provocó un escalofrío en la columna, atravesó el murmullo de la sala. Claro, darle de comer esta porquería es muy de tu estilo. Ana. Ana se estremeció como si la hubieran golpeado con un látigo. Justo delante de ella, bloqueándole el paso hacia la caja, estaba Ricardo. Se veía impecable y a su lado, como una imagen de revista, estaba su nueva esposa, Valeria, ajustándose ostentosamente el cuello de un abrigo caro. Ricardo. Nosotras, la voz de Ana se quebró, traicionándola. Instintivamente, intentó proteger a su hija con su cuerpo. Solo vinimos por un juguete. Sophie lo pidió mucho. ¿Un juguete? ¿Con el dinero de la pensión? Ricardo soltó una carcajada, y esa risa, cargada de un desprecio venenoso, hizo que los demás clientes se giraran. Así que en estas tonterías se va el dinero. Y mírenla a ella, con un celular de último modelo en la mano mientras envenena a su hija con hamburguesas. Con fuerza, señaló el smartphone de Ana, uno que había comprado de segunda mano hacía 3 meses. Ahorrando en todo lo posible para poder fotografiar los productos para sus clientes y mantenerse comunicada. Es para el trabajo. Tú lo sabes, intentó justificarse. Las mejillas de Ana se tiñeron de un rojo intenso por la vergüenza. Bajó la cabeza, impotente, incapaz de soportar aquella humillación pública. Durante toda su vida en común, siempre había cedido ante su presión, tratando a toda costa de apagar los conflictos y simplemente marcharse para no tener que oír su voz pesada y opresiva. ¡Qué trabajo ni qué nada! Ricardo disfrutaba claramente de la atención del público. Eres una mala madre. Ana, solo piensas en ti. La niña es solo un adorno para sacarle dinero a un marido crédulo. Los clientes de la cafetería comenzaron a voltear, atraídos por el alboroto. Ana, horrorizada, reconoció en la fila a una vecina de su edificio, que ahora observaba a la escandalosa pareja con curiosidad. La pequeña Sofía, aferrada con miedo a la chaqueta de su madre, rompió a llorar lastimosamente. En ese momento, una mesera de edad avanzada que pasaba con una charola, de repente tropezó torpemente justo al lado de Ricardo. Un vaso de café caliente se tambaleó y se volcó, derramando su oscuro contenido sobre la camisa impecablemente planchada de él. ¡Ay! Perdóneme, por Dios. ¡Qué torpe soy!, exclamó la mujer, juntando las manos y moviéndose de inmediato para interponerse deliberadamente entre Ana y el hombre furioso. Ricardo gritó, intentando sacudirse, y en ese mismo instante, Ana sintió como la mano firme de la mesera la empujaba con decisión hacia la puerta de servicio, que estaba a solo unos pasos. «Vete, mi niña, rápido», pronunció la desconocida casi sin mover los labios, lanzándole a Ana una rápida mirada de complicidad. Ana, fuera de sí por el miedo, tomó en brazos a la sollozante Sofía y se deslizó hacia el fresco pasillo, y un instante después, al aire libre de la calle, el corazón le martilleaba en la garganta. Lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. 1 minuto después, la puerta trasera de la cafetería se abrió de nuevo y de ella salió la misma mesera. Se acercó a ella, miró a su alrededor y rápidamente le puso un recibo en la mano. «Tenga», dijo con una voz sorprendentemente tranquila. «Al reverso está mi número. Llámame». Ana miró desconcertada el papel y luego a la mujer. «Muchas gracias. Me ha ayudado muchísimo. Pero, ¿por qué? Ni siquiera nos conoce». La mujer se inclinó un poco hacia ella y dijo en voz baja, casi en un susurro: «Te equivocas, querida. A los de su calaña los huelo a leguas. Todos cortan con la misma tijera. Hoy te ha humillado en público, y mañana vendrá a quitarte lo más preciado que tienes». Y tras asentir con la cabeza, desapareció dentro del local. Al día siguiente, una excompañera de trabajo le envió un enlace con una breve nota. «Ana, ¿esta eres tú? ¿Qué fue todo ese lío?». El video se titulaba, «Escándalo en la cafetería. Padre rescata a su hija de una mala madre». Alguien de los presentes había grabado la discusión,
pero el montaje era malicioso. La cámara enfocaba en primer plano el rostro de Ricardo, iluminado por una justa indignación, mientras que las justificaciones de Ana apenas se oían debido a la música de fondo. En la pantalla, ella parecía patética, pálida, con una chaqueta vieja y el rostro descompuesto por la confusión. Ana cometió el error de leer los comentarios. Había docenas. Y cada uno destilaba veneno. Se ve que es una borracha. Ni para una chaqueta decente le alcanza. ¡Qué hombre! Debería quitarle a la niña a esa madre. Vean a la nueva esposa. El cielo y la tierra. Las palabras la golpearon en el estómago, recordándole las infidelidades que habían destruido su matrimonio. Por la noche, alguien, muy solícito, compartió el video en el chat de los vecinos del edificio. Miren qué heroína tenemos viviendo en la Torre 3, escribió con sorna la vecina del segundo piso. Durante un par de días, Ana deambuló por el apartamento como una condenada, con las cortinas corridas. Cada comentario era una bofetada. Un pensamiento helado le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si lo ven en el kinder de Sophie las maestras y los otros padres? Le ardían las manos por escribir una respuesta, por gritarle a Internet toda la verdad sobre la miserable pensión, sobre su trabajo nocturno, sobre cómo aquel padre de élite solo se llevaba a la niña para consentirla una vez al mes. Incluso empezó a teclear un texto, pero se detuvo a tiempo. No, susurró, borrando el borrador. No les importa la verdad. Quieren un espectáculo. No voy a alimentarlos con mi desgracia. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Ana se sentó en el borde de la cama. Sophie, ¿recuerdas lo que papá dijo en la cafetería? La llamó en voz baja, arreglándole la cobija. Estaba gritando, la niña hundió la cara en la almohada. Y tú estabas llorando, a pesar de que por dentro todo le temblaba. Ana se esforzó por mantener su voz dulce y tranquila. Escúchame con atención. Mira, tita. A veces la gente grita no porque tenga la razón, sino porque quiere parecer más fuerte y que su voz se oiga más. Pero tú y yo sabemos la verdad. Papá simplemente se equivocó. Y te prometo que nunca, nunca dejaré que nadie te haga daño. ¿Me crees? Sofía miró a su madre y asintió con firmeza. Sí, creo. Somos un equipo. El mejor equipo del mundo. Ana le dio un beso en la frente y salió de la habitación. Ana necesitó esas fuerzas apenas 2 semanas después. Cuando parecía que el escándalo por fin se había calmado y la vida comenzaba a volver a la normalidad, encontró un sobre blanco y grueso en el buzón. Un citatorio judicial. Ana lo abrió con dedos temblorosos allí mismo, en la entrada. Era una demanda. Ricardo exigía que se determinara el lugar de residencia de Sofía con él. Las estrictas formulaciones legales la golpeaban sin piedad. Situación económica inestable de la madre, ambiente psicológico nocivo en el lugar de residencia de la menor, incapacidad de la demandada para asegurar un desarrollo digno. Ana se dejó caer en una silla, sin siquiera quitarse la chaqueta. El texto se volvía borroso ante sus ojos. Lentamente, recorrió con la mirada su modesto departamento rentado de una recámara. El sofá desgastado, cuidadosamente cubierto con un viejo zarape, el papel tapiz raído que ella y Sophie habían intentado decorar con dibujos infantiles, la llave de la cocina que goteaba, marcando metódicamente los segundos de su pobreza. Para el sistema, eso era precisamente una situación inestable. Para Ricardo, solo era una excusa para dar el golpe de gracia. 10 meses, susurró al vacío. En ese tiempo había reconstruido su vida a partir de los pedazos. Había buscado vivienda precisamente en esa colonia para no traumatizar a Sofía con un cambio de kinder. Había aceptado cualquier trabajo pesado con tal de que su hija tuviera fruta. Y él ya tenía una nueva esposa perfecta, se había mudado a una casa nueva y ahora decidía llevarse a la niña, de la que solo se acordaba una vez al mes, y eso para subir fotos bonitas a sus redes sociales. Ana comprendió que sin ayuda profesional, la aplastarían. Miró su celular, el mismo por el que Ricardo había armado el escándalo en la cafetería. Al día siguiente, fue a un tianguis, lo vendió y compró un aparato viejo y rayado, más barato. El dinero que le sobró lo guardó en un sobre con la palabra, abogado. Intentó pedir consejo a conocidos. Llamó a antiguos compañeros de trabajo, pero solo suspiraban con compasión. Contra su dinero. Anita, no vas a poder. Las consultas legales la asustaban con sus precios. Y entonces, cuando ya sentía un nudo de impotencia en la garganta, recordó el papel arrugado en su cartera. Sacó el recibo y lo alisó sobre la mesa. Ante sus ojos volvió a aparecer el rostro de aquella mesera. Tranquilo, sabio, vendrá a quitarte lo más preciado. Sus palabras resonaron en su cabeza. Ana marcó el número.
El corazón se le detuvo cuando, después del tercer timbrazo, alguien contestó. Doña Elena vivía en un edificio antiguo con techos altos. Su departamento olía a menta y a hierbas secas, y en las repisas se apretujaban figuritas de porcelana, cuidadosamente limpias de polvo. Mientras tomaban el té, con el rítmico y adormecedor tic-tac de un reloj de pared de fondo, ella comenzó su relato. Yo también tuve una hija, mi Rita. La voz de la mujer tembló. Revolvió el azúcar en su taza durante un largo rato, mirando a un punto fijo. Su padre me la quitó. ¿Crees que por un gran amor? No, fue para fastidiarme, para herirme donde más duele. Él se la pasaba todo el día en el trabajo y a la niña se le endilgó a su madre, en un pueblo. Doña Elena sonrió con amargura. Y esa mujer le metió en la cabeza a la niña que yo la había abandonado, que la había cambiado por las diversiones de la ciudad. Levantó la vista hacia Ana, y en sus ojos se reflejaba un dolor que no había llorado en décadas. Yo luché, Anita. Escribí cartas, toqué puertas, peleé en los juzgados hasta quedarme ronca, pero el muro crecía más rápido de lo que yo podía derribarlo. Cuando Rita creció, me dijo en la cara, no te conozco y no te quiero conocer. Vete. Han pasado más de 20 años. Más de 20 años de silencio. Doña Elena cubrió con su mano seca y cálida la mano temblorosa de Ana. Cuando los vi en la cafetería, el corazón se me encogió. Esa mirada suya, vacía y helada, era exactamente la misma que tenía mi exmarido. No ven personas, ven obstáculos. Y en ese momento me dije, no, se acabó. Y me metí. Iré al juzgado, Ana, y contaré cómo te humilló delante de la niña. Que sepan qué clase de padre preocupado es en realidad. Ana guardó silencio, sintiendo como se le formaba un nudo en la garganta. Las palabras de agradecimiento parecían insignificantes en ese momento. Todavía no entiendo cómo todo terminó así, dijo Ana en voz baja. Nos queríamos, nos casamos muy jóvenes, cuando él no tenía nada. Me parecía tan confiable y cuando me enteré de su infidelidad, el mundo se me vino abajo. Y él solo se rió, diciendo que fue algo sin importancia. No dramatices, tú tienes la culpa. Doña Elena escuchaba atentamente y asintió. Esa gente siempre encuentra a quien culpar. A sí mismos. Nunca. La primera audiencia judicial se convirtió para Ana en una tortura lenta y sofisticada. El abogado de Ricardo, un hombre pulcro de ojos helados, pintaba con maestría ante el juez un cuadro idílico, un padre exitoso y realizado y una madrastra joven y llena de vida, listos para darle a la niña una verdadera familia y estabilidad. El propio Ricardo se comportó de manera impecable. Hablaba en voz baja, con una dosis de tristeza cuidadosamente medida en su voz. Amo a mi hija más que a mi vida, su señoría. Quiero ser para ella no solo un papá de fin de semana, sino el pilar que yo mismo no tuve en mi infancia. Por Sofía estoy dispuesto a todo. Pero, ¿acaso es vida esta, en una necesidad constante, en una atmósfera de angustia materna y falta de dinero? No estoy en guerra con mi exesposa, estoy salvando a mi hija. Es mi deber como padre. Parecía tan sincero que Ana, por un momento, se quedó sin aliento por la indignación. Valeria, sentada junto a su esposo, lo miraba con muda adoración, convirtiendo su lado de la mesa en un emblema de bienestar familiar. El defensor de Ana, un muchacho muy joven que había contratado con el dinero de la venta del teléfono, estaba claramente perdido. Sudaba, se confundía con los papeles y no podía rebatir los certeros ataques de su oponente. Ana respondía a las preguntas del juez, esforzándose para que no le temblara la voz. Estaba sola. Doña Elena no estaba en la lista de testigos para ese día, y Ana sentía la ausencia de su firme apoyo de una manera casi física. Después de la audiencia, en el pasillo resonante y bochornoso del juzgado, Valeria se acercó lentamente a Ana, que se había quedado inmóvil junto a una ventana. Ana la llamó en voz baja, casi con compasión. Escúchame. Sé que Ricardo a veces es insoportable, pero eres una mujer adulta. Mira la verdad de frente. Valeria hizo una pausa, dándole a entender a Ana la importancia de sus palabras. Con nosotros, Sofía tendrá una casa grande, su propio cuarto, un refrigerador lleno. Le mostraremos el mundo, viajaremos. ¿Y tú qué le puedes dar? ¿Tu agotamiento? ¿Tu eterna carrera por unos centavos? Tú la quieres, lo veo. Así que no seas egoísta. ¿De verdad quieres que crezca en la miseria contigo? Valeria se inclinó un poco más. Su voz se volvió insinuante, como el siseo de una serpiente. Ricardo gana más de 400,000 pesos al mes. 400,000. Ana, él puede comprarle un futuro que tú ni siquiera puedes soñar. Solo dale la oportunidad de tener una vida bonita.
Una verdadera madre debe querer lo mejor para su hijo, incluso si esa madre no es ella. La rabia que se encendió en el pecho de Ana chocó de pronto contra el muro helado de los hechos. Valeria hablaba con una convicción tan aterradora que sus palabras sonaron como una sentencia definitiva. Por un breve y traicionero segundo, Ana se rindió. Ante sus ojos aparecieron el papel tapiz rasgado de su departamento, la llave que goteaba y el rostro de su hija, quedándose dormida con el sonido del teclado de su madre de fondo. ¿Y si tiene razón? Le cruzó por la mente. ¿Y si mi amor es solo orgullo? Ana no encontró fuerzas para responder. Se dio la vuelta en silencio, sintiendo como todo en su interior se desmoronaba, y salió a paso rápido del edificio del juzgado, hacia el frío crepúsculo de otoño. Durante la cena, Sofía, sin saberlo, le asestó a su madre el golpe de gracia, mientras picoteaba la comida con el tenedor. Dijo pensativa: «Mamá, la tía Valeria me enseñó a dibujar unicornios la otra vez. Tiene unos plumones en una caja enorme, con todos los colores que existen. Y compró un pastel de chocolate delicioso. Mamá, ¿por qué nosotros no podemos tener eso?». Sofía lo dijo como una simple constatación de hechos. Pero para Ana, esas palabras sonaron como el veredicto final. Valeria no solo era más rica, era lo que Ana no podía ser en ese momento: ligera, generosa, radiante. Y a su hija le gustaba. Esa noche, después de acostar a su hija, Ana se quedó sentada en la cocina en completo silencio. Sus pensamientos se enredaron en un nudo apretado y asfixiante. ¿Y si tienen razón? Se torturaba. ¿Y si mi obstinación es puro egoísmo? Cerraba los ojos y se veía a sí misma explicándole a su hija: «Ahora vivirás en una casa grande con papá». La razón le susurraba que era un trato. Sofía obtendría una infancia sin preocupaciones. Y Ana, el alivio del miedo constante por el mañana. Pero el corazón aullaba de dolor, incapaz de seguir respirando en ese silencio. Ana, con los dedos temblorosos, marcó el número de la amable mesera. «Doña Elena, disculpe que sea tan tarde». La voz de Ana se quebró en un susurro ronco. «Yo me rindo. Le voy a entregar a Sofía». «¿Pero qué dices, Anita?». Se oyó una voz alarmada al otro lado de la línea. «Reacciona. Es que usted no lo sabe todo». Ana cerró los ojos con fuerza, expulsando las palabras que la habían estado quemando por dentro durante mucho tiempo. «El día que me enteré de la infidelidad, mi mundo se derrumbó. Estaba furiosa, desesperada. Bebí mucho, desde la mañana. Le llamé a Ricardo, le grité que fuera él mismo a recoger a Sofía del kinder y colgué el teléfono. Solo quería que él también sintiera dolor. Me fui a casa de una amiga, me emborraché hasta perder el conocimiento». Ana tragó un nudo pesado. Las lágrimas le quemaron las mejillas. Y por la noche, una llamada. Sofía encontró un vaso detrás de la cortina, pensó que era té y se lo bebió. Y era mi coñac. El hospital, cuidados intensivos, un lavado de estómago. Yo no recordaba nada. No recordaba cuánto había bebido ni dónde había dejado esos malditos vasos. Sofía casi muere por mi culpa, ¿entiende? Ricardo nunca me lo perdonará, y yo misma no me lo perdono. ¿Cómo puedo luchar por ella si soy un monstruo? Se calló. Doña Elena permaneció en silencio al otro lado de la línea. Y ese silencio le pareció a Ana una eternidad. La decisión estaba tomada. Ya no creía tener derecho a la felicidad. El sábado por la mañana, llamaron a su puerta. Ana abrió un poco y se quedó helada. En el umbral estaba una mujer despampanante con gafas oscuras. Margarita, la misma mujer por la que su matrimonio con Ricardo se había roto. Un caro abrigo de casimir, un peinado perfecto y unas gafas oscuras que le cubrían la mitad del rostro. «¿Tú? ¿Qué más quieres?». La voz de Ana fue apenas un susurro. Margarita no respondió. Empujó a Ana con el hombro sin decir nada y entró en el pequeño recibidor, trayendo consigo un aroma de perfume caro que, en medio de los olores a comida frita y papel tapiz viejo, parecía algo extraño, fuera de lugar. La invitada se quitó las gafas. «Vi ese video», dijo Margarita, sin rastro de su antigua arrogancia. Su voz sonaba apagada. «Rota. Vi cómo te destrozaba en esa cafetería. ¿Viniste a regodearte?». Ana sonrió con amargura, apoyándose en el marco de la puerta. «No sea tonta». Margarita examinó el desordenado apartamento. «¿De verdad cree que él empezó este juicio por amor a su hija? Ricardo no quiere a nadie más que a sus propias ambiciones». Ana hizo pasar a Margarita a la cocina para no despertar a la niña, que aún dormía. «Le prometieron un puesto en el consejo de administración, ¿sabía?». Margarita se inclinó hacia adelante,
bajando la voz a un susurro conspirador. Allí son de la vieja guardia, gente conservadora. Necesitan a un marido ideal, un padre amoroso, un hogar acogedor. Usted, con su pobreza e inestabilidad, es una mancha en su biografía. No se lleva a Sofía para ser papá. Se la lleva como un accesorio viviente, como un coche de lujo que se supone que debe tener con ese cargo. En cuanto consiga el puesto, Sofía será entregada a niñeras o enviada a un internado para que no estorbe. ¿Por qué me dices esto? Logró articular Ana finalmente. La invitada sonrió con amargura. No soy un ángel. Ni siquiera me da vergüenza ser la amante de un hombre casado. Somos adultos, todo es consciente, pero los niños son sagrados. Cuando vi ese video, donde él le grita delante de su propia hija, donde la exhibe como una mala madre cuando él es el último de los canallas, sentí que se me abría la tierra bajo los pies. Él me decía que usted era una histérica, que trataba mal a la niña. Pero en el video vi a una niña pequeña que llora mientras su padre insulta a su madre. Y entendí que me estaba mintiendo. Y a usted le miente, y probablemente le miente a todo el mundo. Margarita sacó su teléfono. Tengo una conversación con él. Volvió a buscarme, diciendo que quería recuperarme. Le pregunté, ¿y qué pasa con su novia actual, Valeria? Se rió. Y cuando le pregunté para qué quería a su hija, me dijo que quería quitársela a usted para no pagar la pensión alimenticia. Un desgraciado interesado. Pero hay algo que no está en los mensajes. La historia del envenenamiento de Sofía. Ana se quedó helada. Él le dijo que fue usted quien dejó el coñac, que estaba fuera de sí y no la vigiló. Es mentira. Yo estuve en su antiguo apartamento ese día. Él se quejaba de que usted quería el divorcio, se reía de que se había descuidado, estaba enojado porque se había ido con sus amigas. Estábamos fumando junto a la ventana, y fuimos nosotros quienes pusimos los vasos en el alféizar. Dijo que necesitaba dormir una siesta antes de ir a recoger a Sofía al kinder. Yo me fui, y su vaso se quedó allí. Bebíamos un cóctel. Mezcló bourbon con Coca-Cola y jarabe de cereza. Dulce, oscuro, con un olor intenso. Ana se quedó sin palabras mientras la invitada continuaba. Y cuando Sofía se lo bebió y terminó en el hospital, él se dio cuenta de inmediato de cómo convertir la tragedia a su favor. La ha tenido enganchada con eso, jugando con su sentimiento de culpa. Y a mí también. Me dijo que yo era cómplice. Pero ya no quiero ser un peón en sus juegos. Estoy dispuesta a ir al juzgado y decir la verdad. Al menos así intentaré arreglar algo. Yo misma crecí sin madre, sé el hueco que deja en el corazón y no le deseo eso a su hija. Ana extendió la mano en silencio hacia el teléfono de Margarita y comenzó a revisar las capturas de pantalla. Su mirada se detuvo en una conversación. La fecha era posterior a la presentación de la demanda. Rita, la verdad es que ya estoy harto de todo esto. Valeria sigue con su idea de la familia perfecta, y yo solo necesito cerrar este asunto. ¿Ok? Le quito a la mocosa. ¿Y qué? La meteré en un internado o una guardería de tiempo completo. Contrataré a una niñera barata y ya veremos. Lo importante para mí es poner a Ana en su lugar, para que no se crea tanto. Y por fin dejaré de pagar la pensión. La esposa y la hija son una carga, un lastre, no es vida. Pero contigo todo es diferente, tú lo sabes. Las líneas bailaron ante sus ojos. Ana las releyó una y otra vez. De repente, todo su cuerpo se llenó de un calor abrasador. La cabeza le daba vueltas por la terrible y desnuda verdad. Ni amor por su hija, ni preocupación por su futuro, solo una venganza fría, avaricia y un desprecio helado. En ese instante, todas las dudas, todos esos pensamientos venenosos que Valeria le había susurrado en el pasillo del juzgado, se desvanecieron. Fueron barridos por una furia que crecía silenciosamente. Como pudo, ni por un segundo, considerar la idea de entregarle a Sofía a ese hombre, a aquel que llevaba a su amante a su casa y que le había echado la culpa de su propia negligencia criminal, que casi le cuesta la vida a su hija. Gracias, la voz de Ana se volvió firme. Esto lo cambia todo. Levantó la vista hacia Margarita. La ira no había desaparecido, pero ahora estaba dirigida en otra dirección. Margarita de repente propuso. Sabe, si necesita un buen abogado o dinero para los gastos. Estoy dispuesta a ayudar. Se lo agradecería mucho. Ana asintió brevemente, tragándose su orgullo. Después de que Margarita se fuera, Ana se quedó de pie en medio de la habitación, todavía apretando los puños, respirando profunda y ruidosamente, como después de una larga carrera. La furia no era histérica, sino concentrada. Mientras pensaba en un plan, de repente escuchó, tan claramente como si estuviera allí,
Las palabras de Valeria en el pasillo del juzgado. Gana más de 400,000. La cifra 400.000 estalló en su cerebro como un destello cegador. Tanto. Entonces. Pero en su declaración mostró 4 veces menos. El corazón le empezó a latir con fuerza. No era una simple fanfarronada. Era una prueba. Mentira. Pura mentira. Se acercó a la mesa y agarró su teléfono. Sus dedos marcaron el número que le había dejado Margarita. La segunda audiencia fue diferente. La abogada de Ana, una mujer experimentada de mirada penetrante que Margarita le había recomendado, llevó el caso con claridad y confianza. Primero, doña Elena contó al tribunal la verdad sobre la humillación pública en la cafetería. Luego, le dieron la palabra a Margarita. Presentó las conversaciones que demostraban el carácter mentiroso de Ricardo. Y en el momento en que el tribunal leyó la correspondencia entre Ricardo y Margarita, de la que se desprendía que él no solo engañaba a Ana sino también a Valeria, esta última salió corriendo de la sala entre lágrimas. Y lo más importante, Margarita contó bajo juramento la historia del envenenamiento de Sofía. Entiendo que muchas de las cosas que voy a decir son difíciles de probar con documentos después de tanto tiempo, pero les pido que me escuchen no solo como testigo, sino como una persona que vio el otro lado de los hechos. Hablaba con seguridad y decisión. Ricardo le susurraba algo nervioso al oído a su abogado. El alcohol en ese vaso era suyo, dijo ella, mirando a la sala. Él sabía que era su vaso el que se había quedado, y luego eligió culpar a la madre de la niña, jugando con su sentimiento de culpa. Margarita esperó a que el murmullo se calmara y volvió a hablar. El tema de la injusticia hacia las madres es muy personal para mí. He visto cómo destroza vidas. Quiero añadir algo más para el tribunal y para mi mamá. Mi nombre completo es Margarita, pero para una persona en esta sala, siempre fui Ritita. Soy la hija de doña Elena, la misma mujer que acaba de testificar. La reconocí ese día en el video de la cafetería. Vi cómo, arriesgando su trabajo, salvaba de la vergüenza a una mujer desconocida con su hija. Un suspiro de asombro recorrió la sala. Doña Elena estaba sentada, cubriéndose la boca con la mano. Las lágrimas corrían por su rostro. No he hablado con mi madre en muchos años, aunque supe la verdad, supe que mi padre me había engañado, que mi mamá luchó por mí. Pero me daba una vergüenza terrible buscarla, porque, ¿en qué me había convertido? En la amante de un hombre casado. Llevaba una vida que seguramente no era la que ella soñaba para su hija. Sentía que no merecía su perdón. Y hoy estoy aquí para proteger a otra madre de un hombre como mi padre. Perdóname, mamá. Te vi en Ana y no pude quedarme callada. Cuando llegó el turno de las cuestiones financieras, Ricardo intentó de nuevo jugar la carta del padre pobre pero honrado con un sueldo de 100,000 pesos. Sin embargo, la abogada de Ana expuso con calma sobre la mesa los resultados de las solicitudes. Su señoría, dijo. El demandado estaba tan seguro de su impunidad que no ocultaba su verdadero nivel de vida. Solicitamos a través del tribunal los estados de cuenta de sus tarjetas del último año, con un ingreso oficial de 100,000 pesos. Sus gastos mensuales superan los 450,000. La abogada hizo una pausa, mostrando al tribunal las impresiones de los gastos. Además, al enterarse del comportamiento de su jefe por ese mismo video de internet, 2 de sus antiguos subordinados accedieron a confirmar el sistema de salarios no declarados en su organización. Las cifras que, en un arrebato de sinceridad, mencionó su esposa Valeria, se confirman plenamente con la actividad bancaria del demandado. Ricardo intentó gritar algo sobre errores del sistema y la inviolabilidad de la vida privada, pero su línea de defensa se resquebrajó por completo. La decisión del tribunal fue inapelable. La demanda de Ricardo para la custodia de la niña fue desestimada. Sofía se queda con su madre. La pensión alimenticia fue recalculada en base a los ingresos reales demostrados de casi $500,000 de pesos. Las costas judiciales también recayeron sobre Ricardo. Cuando salieron de la sala del tribunal, Ricardo, que hasta ese momento se había contenido, explotó de repente. Su rostro se desfiguró por la rabia. Dio un paso brusco hacia Ana, sin prestar atención a los demás. ¿Contenta? Sí, conseguiste tus centavos. Ahora vive de ellos. ¿Crees que yo quería esto? Intenté llevármela para salvarla de ti, de tu vida miserable. Pero ya que así son las cosas, dio un paso atrás. Y en sus ojos brilló un desprecio helado. Quédatela. Arrástrala contigo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Solo, dejando tras de sí un silencio sepulcral. En ese silencio, Margarita estaba de pie, sin atreverse a acercarse a doña Elena. La mujer mayor la miraba.
y en sus ojos había una profunda tristeza y esperanza. Ella dio el primer paso. Ritita, se le escapó en voz baja. Margarita se estremeció al oír su nombre de la infancia. Mamá, su voz se quebró. No se lanzaron a los brazos la una de la otra, simplemente se quedaron allí, mirándose a través del abismo de los años perdidos, del dolor y la vergüenza. Luego, doña Elena extendió una mano, y Margarita la tomó con cuidado, como algo increíblemente frágil. Pasaron varios meses. La vida de Ana, lenta pero segura, volvía a la calma. El tribunal, tras establecer los ingresos reales de Ricardo, fijó la pensión alimenticia en una cuarta parte de su salario. Al principio, Ricardo intentó esquivar el pago, amenazando con volver a ocultar sus ingresos y pagar una miseria, pero la nueva abogada lo puso rápidamente en su sitio. Le advirtió sin rodeos que, al primer intento de evadir los pagos o esconder bonificaciones, todas las pruebas de sus fraudes irían directamente a los accionistas de la empresa. Para un hombre cuyo nombramiento a un puesto directivo dependía de una reputación impecable, eso significaría el fin de su carrera. La elección era sencilla, o pagarle a su hija o despedirse para siempre del puesto en el consejo de administración. La vanidad y el miedo a perder su estatus resultaron ser las únicas palancas que funcionaron con él. Ahora, Ricardo pagaba puntualmente, día a día. Esos pagos eran más que suficientes para que Ana dejara de tomar turnos nocturnos y de mirar los precios en el supermercado. Por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente ser mamá. Ana entró de puntillas en el cuarto de los niños de su nuevo apartamento. Bajo la luz de la lamparita de noche, Sofía dormía, con la cobija revuelta. En su mano, apretado incluso en sueños, estaba aquel pony rosa con la crin morada. El mismo por el que todo había comenzado. El juguete que se había convertido en el símbolo involuntario de su lucha y su victoria.